sobre una historia bien especial que está en las Escrituras y quiero tratar de llevarla a algunos principios elementales que aparecen en el Nuevo Testamento, pero principalmente hablar sobre el amor de Dios. ¿Cómo ama Dios? Porque podemos decir, sí, Dios nos ama, pero ¿cómo nos ama? Y para eso vamos a tratar de relatar la historia del profeta Oseas. Ya quiero que vamos a Oseas, libro de Oseas, capítulo 1, Antiguo Testamento, profeta menor, profeta Oseas. Y la palabra que quiero hablar hoy día y reflexionar junto con ustedes, la he denominado Oseas y Gomer, el amor incondicional de Dios. Ya, Oseas y Gomer, el amor incondicional de Dios. ¿Cómo podemos ver el amor de Dios en esta historia? Ustedes se van a ir dando cuenta que a medida que vamos relatando el sermón, van apareciendo algunos elementos que son bien interesantes. Miren, vamos a las Escrituras, Oseas capítulo 1, dice: el Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beri, durante los años en que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta. ¿A quién le dijo? Al profeta, ¿cierto? Ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella serán concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una de ellas, al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Así que Oseas se casó con Gomer, hija de Diblaim. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Entonces el Señor dijo: ponle al niño por nombre Jezreel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre a tu hija Lo-Ruhamá, no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel ni lo perdonaré. Pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Los libraré de sus enemigos, no con armas y con ejércitos ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor su Dios. Después que Gomer destetó a Lo-Ruhamá, quedó nuevamente embarazada y dio a luz a su segundo hijo. Entonces el Señor dijo, ¿cómo dice? Ponle por nombre Lo-Amí, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán y elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. Qué gran día será ese. Será el día de Jezreel, cuando Dios plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. ¿Ya? Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Queremos encomendar esta palabra en tus manos, que tú puedas tomar el control de mis labios, tú puedas tomar el control de mi salud, tú puedas tomar el control todo, Señor, para que la palabra pueda llegar, Señor, lo más pura posible, según lo que tú me has entregado, Señor. Padre, abre los oídos de los hermanos, de las hermanas, que puedan estar concentrados en lo que realmente tú quieres hablar a sus vidas, Señor. Que no hayan pensamientos, Señor, de lo que tengo que hacer mañana, la próxima semana, no, sino estar concentrados
en lo que tú quieres hablar hoy día a sus vidas, Señor. Padre, te pido que tu Espíritu Santo obre en sobremanera, Señor, en esta palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es eficaz, Señor, y es como una espada de doble filo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oseas y Gomer, el amor incondicional de Dios. Cuando estaba meditando en las Escrituras esta semana, el Señor ponía en mi corazón la historia de Oseas. Y hablar precisamente, aunque suene un poco paradójico, acerca del amor de Dios, cómo Dios se manifiesta en su amor en una historia como esta. Cuando nosotros como seres humanos hablamos de amor, nuestro amor tiende a ser, o a menudo, limitado. Nuestro amor depende muchas veces de la disposición que recibimos de la otra persona, ¿cierto? Depende del afecto que yo tenga con la otra persona, depende del mérito muchas veces del otro, depende de la relación que pueda tener con la otra persona. Nuestro amor es condicional, nuestro amor depende de diferentes factores. Sin embargo, cuando nosotros vemos al Señor, el amor de Dios es completamente diferente. Porque el amor de Dios es un amor incondicional. No es un amor que depende de quiénes somos o de lo que hacemos, sino que es un amor que depende completamente de Él. Él emana amor porque Él es amor. ¿Se dan cuenta? La esencia de Dios es el amor. Y una historia poderosa acerca del amor de Dios, precisamente, tiene que ver con la historia del profeta Oseas. Dios le da una orden a Oseas y le dice, debes casarte con una ramera. Esta es la orden que Dios le da. Le habla a Oseas y le dice, debes casarte con una ramera. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué haría uno si Dios nos diera esa orden? ¿Cómo actuarías tú, hombre, varón, si Dios te diera la orden de casarte con una mujer así? ¿O qué haría usted si Dios le diera ese tipo de orden? Ahora, Dios buscaba de alguna manera un hombre que pudiese interpretar y entender su corazón, un hombre que fuera obediente. Dios se lo pide a Oseas porque Oseas era un hombre noble, era un profeta de Dios. No nos podemos olvidar que Oseas era profeta. Ahora, el libro de Oseas, queridos hermanos, nos muestra a nosotros que el amor incondicional de Dios está allí a pesar de nuestras infidelidades. El amor que Dios muestra a través de Oseas es que Él nos ama a pesar de nuestra infidelidad. Nos ama también mediante la disciplina y nos ama también mediante la redención y la restauración. O sea, nosotros debemos experimentar el amor de Dios en su plenitud en cuanto a que entender que Él nos ama incondicionalmente, que Dios nos ama también para disciplinar nuestra vida y que Dios nos ha amado también para poder restaurar nuestro corazón y nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos experimentar este amor de Dios inquebrantable? Porque el amor de Dios es un amor inquebrantable. Es algo que no se rompe. Es algo que está allí constantemente. Y cuando yo entiendo que Dios me ama a pesar de todas mis condiciones o limitaciones, ese amor allí me hace descansar. Me hace descansar en la prueba. Me hace descansar en la dificultad. Me hace descansar en el estrés. Porque sé que mi vida se basa principalmente en el amor que Dios me tiene a mi vida. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Dios nos ama aún en nuestras infidelidades. Miren, versículo 1 dice, el Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Berí, durante los años que Usías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel.
cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Ahora, para entender un poquito el contexto de Oseas, debemos comprender algunos elementos. Primero, Israel se divide en dos partes, ¿cierto? Lo hemos explicado muchas veces. Israel se divide en dos naciones en el Antiguo Testamento. Israel era una sola nación, ¿cierto?, que guió Moisés en algún momento, después Josué hasta llevarlo a la tierra de Canaán, ¿cierto?, derrotaron a Jericó, se establecieron allí, pero llega un momento donde a través de Roboam, hijo de Salomón, Israel se divide en dos partes. Queda Israel del norte, con capital Samaria, y Judá del sur, con capital Jerusalén. Entonces, cada nación tenía distintos reyes. Ya cada nación tenía distintos reyes. Ahora, los reyes más perversos que nosotros encontramos en la Biblia están precisamente en Israel del norte. Ya Judá del sur tuvo algunos reyes buenos, como Josías, que se acuerdan ustedes, pero principalmente tuvo reyes malos Israel del norte. Y Oseas se encontraba viviendo precisamente en el reinado del norte, el cual era rey, según el versículo 1, Jeroboam II, hijo de Joás. ¿Quién era este Jeroboam? Era un rey corrupto, era un rey explotador de la clase trabajadora, era un rey que constantemente no cortaba la idolatría. Israel del norte había caído en idolatría a Baal. ¿Han escuchado de Baal por ahí en algún momento, cierto? Entonces Israel del norte tenía adoración precisamente al dios Baal. Por lo tanto, Oseas escribe esto antes del exilio. Cada nación, después que aparecieron los profetas, tuvo como castigo el exilio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que fueron invadidas por otras naciones. Por lo tanto, Oseas escribe esto antes del exilio, advirtiendo precisamente, Dios advirtiéndole a la nación de Israel, por medio de Oseas, que si no se arrepentían, precisamente iba a venir el exilio. O sea, Oseas se encontraba ya con la presión social, con la presión cultural, la presión religiosa, de que cada vez que él hablaba, ¿cierto?, pareciera ser que condenaba a Israel, y más encima Dios le pide esta orden que pareciera ser que no tiene ningún sentido. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta historia? Precisamente que Oseas es la figura, el simbolismo de Dios. Y Gomer, usa Dios la figura de Gomer como Israel. O sea, Dios quiere poder que ellos comprendieran y Oseas encarnara lo que Dios sentía cuando Israel le era infiel a él. O sea, era una figura donde Dios le entrega este mandato y Oseas logra comprender el dolor profundo que había en todo esto. Ahora, ¿cuál es lo maravilloso de esto? Que pareciera ser que esto es una mala noticia, pero a pesar de todo lo que asombraba, Dios seguía amando a Israel. A pesar de todas las infidelidades que Israel había cometido, Dios le quería mostrar a Oseas que su misericordia y su amor se extendía más allá de la infidelidad del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ama a nosotros más allá de nuestras infidelidades. Que el amor de Dios es eterno. Que el amor de Dios no se compara con el amor de una madre o de un padre o de un hermano o de un hijo. No es comparable, porque el amor de Dios es algo que es infinito. Es algo que aunque nosotros nos equivoquemos muchas veces, Dios nos seguirá amando. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que Dios toma la iniciativa con Oseas. Él le da la orden. Él le dice lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué nos hace pensar esto? Que Dios es completamente soberano. Que Dios es totalmente soberano. Y cuando comprendemos que Dios es totalmente soberano y nos sometemos a ese amor inquebrantable, podemos descansar en medio de la dificultad.
podemos entender que aunque el mundo se pueda caer, aunque este Israel del norte iba a caer, iba a venir el exilio, Oseas entendía que el amor de Dios se seguía renovando por Israel, como se sigue renovando hoy día por nosotros cada día. Ahora la pregunta es, ¿qué pasaba con Gomer? Porque Gomer era una mujer, ¿cierto?, que estaba en la boca de todo Israel. Y no solamente Gomer, el pueblo también hablaba de Oseas. ¿Cómo un hombre de Dios puede casarse con una mujer así? Entendiendo el contexto. ¿Qué sentía Oseas? Imagínese usted, ¿qué pensaban los amigos? ¿Qué pensaba su familia? ¿Qué pensaba el pueblo? Que estaba quebrantando la ley de Dios. Pero Oseas logró comprender en esta decisión que era necesario para él encarnar el corazón de Dios, obedeciendo lo que él le pedía. Yo en mi historia, hermanos queridos, tanto como en mi parte laboral como personal, he visto muchas veces cómo padres y madres siguen amando incondicionalmente a sus hijos. Que quizás uno no daría nada por ese joven, por esa jovencita, pero que aún así una madre y un padre están dispuestos a hacer todo por sus hijos, amándolos. Yo en algún momento me tocó atender a personas privadas de libertad, y ¿saben qué era la única que los visitaba? La mamá. Ahí estaba la mamá, haciendo fila cada día, haciendo fila cada momento. La mamá. Ese amor incondicional de una madre o de un padre, pero aún así no se compara con el amor que Dios tiene hoy día por usted. Amén. Usted tiene que grabarse esto. Dios a usted le ama incondicionalmente. Dios a usted le ama incondicionalmente. Es un amor inquebrantable. A pesar de la infidelidad, porque Dios le estaba mostrando que esta mujer que iba a estar con Oseas no le aseguraba fidelidad. Cada vez que ella pudiera, iba a engañar a Oseas. Cada vez que ella pudiera, iba a quebrantar la fidelidad a Oseas. Y Dios le mostró a Oseas cómo el pueblo de Israel se comportaba igual que Gomer. O sea, cada vez que podía ser infiel lo hacía. ¿Por qué? Porque era parte de su identidad, era parte de lo que hacían. O sea, Dios nos muestra a través de esta historia que su amor se renueva. Dios no se rindió con Israel. Lo amaba completamente, pero amaba también, ¿cierto?, a sus profetas. ¿Qué nos tiene que llevar esto? A reconocer nuestras áreas débiles, nuestra infidelidad. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, a pesar de todo ese amor que Dios despliega sobre nuestra vida, nos hemos alejado de Él? O le hemos sido infiel en otras áreas, no lo hemos puesto en primer lugar. Pero cuántas de esas veces que no hemos dado cuenta, aún así Él vuelve a amarnos y cubrirnos con ese amor tierno que Él solamente sabe dar. Que a pesar de que cuando yo estuve lejos de Él, cuando me alejé en algún momento, Él insistía en que usted volviera a su camino. Y lo sedujo hasta poder estar acá, como decía Jeremías. Porque el amor de Dios es completamente eterno. Y quisiera decirle con mucho respeto que usted ni yo vamos a lograr comprender verdaderamente cómo Dios nos ama. Porque nuestro pensamiento es limitado, porque nosotros amamos de manera diferente. Quizás nosotros a alguien de afuera que nos hiciera algo, ¿cierto?, le desearíamos muchas cosas, pero Dios lo sigue amando, porque el amor de Dios es incomprensible muchas veces. Amén. Lo primero, mire, Juan 4, 9, 10 dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo unigénito al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor, dice Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para perdonar nuestros pecados.
O sea, Dios tomó la iniciativa de amarte. Tú no le amaste primero, Él te amó primero a ti. Él te amó con amor eterno. Y te trata como su esposa amada. Te levanta cada mañana, te da cariño cada mañana, te ama, te levanta. Si estás sucia, sucio, te recoge, te limpia y te vuelve a amar. Porque ese es el amor de Dios que hoy día tenemos en Cristo Jesús. Lo primero que debemos comprender, joven, jovencita, niño, adolescente, es que Dios te ama incondicionalmente. No importa cómo hayas llegado hoy día acá, no importa cuál sucio a lo mejor te puedas sentir, porque te puedes sentir como Gomer, te puedes sentir que no eres digna de recibir ese amor incondicional. Pero déjame decirte que el Dios de las Escrituras ama incondicionalmente. Ama a pesar de cómo has llegado, ama a pesar de tus fracasos, ama a pesar de todas tus debilidades. Él te ama, te seguirá amando y te amará por toda la vida, por toda la eternidad. Amén. Él nos ama, Él nos amó primero. Dios nos muestra el amor en esta historia. Recuerden el simbolismo. ¿Qué le da a entender? Oseas, Dios, Gomer, Israel. Ahora miren, en segundo lugar dice, versículo 4. Entonces el Señor dijo, ponle al niño por nombre Jezreel. ¿Se van acordando de la historia? Dios le da el mandato a Oseas, se tiene que casar con Gomer y ella queda embarazada, ¿cierto? Entonces, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú, otro rey malévolo, para vengar los asesinatos que cometió en Jezreel. De hecho, pondré fin a la independencia de Israel. Al poco tiempo, Gomer quedó embarazada. Otra vez, ¿cuántos hijos van? 2. Y dio a luz a una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lo-ruhamá, no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel ni lo perdonaré, pero sí le demostraré el amor al pueblo de Judá. Lo libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor, su Dios. Después que Gomer destetó a Lo-ruhamá, quedó nuevamente embarazada y dio a luz a su segundo hijo. Entonces el Señor le puso al hijo, Lo-amí, no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. O sea, en segundo lugar, el amor de Dios se manifiesta, Dios ama usando su disciplina en nuestra vida. Amén. La manera en que Dios también nos ama es que Dios también nos disciplina. O sea, siguiendo con la historia de Oseas y Gomer, Dios también nos va enseñando que nosotros somos seres humanos. Y como somos seres humanos, nos equivocamos. Y como nos equivocamos, debemos ser también corregidos. Ahora, ¿cuál fue el problema del norte? En que pareciera ser que eran incorregibles. Porque toda su idolatría a Baal, toda su idolatría a los diferentes dioses, ¿cierto?, colmó al trono de Dios. Y precisamente el castigo para ellos era la invasión a su pueblo. Invasión que ocurrió más adelante a través de los asirios. Ahora, 3 nombres condenatorios para el norte. El primero, ¿cuál era? Jezreel, porque estoy a punto de castigar la dinastía de Jehú. Pero me llama la atención los otros 2 nombres. Miren, el segundo se llama Lo-ruhamá, que significa no amada. Qué triste esta palabra. ¿Cuántos en algún momento nos hemos sentido a lo mejor no amados? ¿Cuántos podemos estar hoy día incluso acá y sentir que Dios no nos ama? Por la vida que tengo, por la historia que me ha tocado vivir,
por la historia de mis padres, por la historia de mis hijos, por la historia de mi familia, por mi propia historia. ¿Cuánta gente en las iglesias podemos tener, hermanos queridos, y estar acá, pero no sentirse amados por Dios? Creer que Dios es un Dios que es totalmente de juicio. Y el tercer nombre al hijo le ponen lo a mí, que significa no es mi pueblo. O sea, Dios está diciendo que Israel no es amado y no es mi pueblo. O sea, ¿dónde ataca al profeta? Precisamente le quita la identidad que tenía Israel. Porque ¿qué sentían que eran los israelitas? Eran el pueblo de Dios. Y eran los escogidos por Dios, eran los amados por Dios. No había otro pueblo que Dios pudiese amar porque ellos eran los escogidos. Ahora, ¿cómo lo vemos ahora nosotros hoy día? Que Dios es nuestro Padre y quiere que nosotros caminemos rectamente en la vida. Dios quiere corregirnos, pero Dios nos corrige porque nos ama. Si yo no entiendo que la corrección de Dios es porque Él me ama, creeré que tengo un Dios castigador. Voy a creer que todo lo que me pasa a mí es consecuencia de mi pecado, es consecuencia de esto. Antiguamente había muchos dichos, no, ¿y por qué está enferma? No, por el pecado. Eso es falso. Eso no sale en ninguna parte de las Escrituras. Ahora, esto es importante, que la disciplina, hermanos queridos, nos muestra a nosotros que somos hijos de Dios. ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios? Porque Dios me corrige. ¿Amén? Si Dios nos corrige, es porque nos ama. Miren, Hebreos 12, 7, 8 dice: al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? ¿Cuántos han sido disciplinados por sus padres? ¿Sí? ¿Cuántos tienen marcada la escoba acá atrás o alguna chancla por aquí? ¿Cierto? O la patilla, no sé. ¿Cierto? ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios, miren, no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son realmente hijos, sino que son ilegítimos. O sea, ¿qué está diciendo? Que Dios nos trata como hijos. Y como somos hijos de Él, tenemos que ser corregidos. Ahora, ¿les gusta la corrección? A ninguno. A ninguno de nosotros nos gusta la corrección, porque la corrección nos hace, ¿cierto?, ser vulnerables. Cuando el papá o la mamá nos corregía o nos corrige, ¿qué sentíamos nosotros cuando la mamá nos retaba en frente de nuestros amigos? Vergüenza, ¿cierto? ¿A alguno le ha pasado aquí que justo estaba su amigo y su mamá lo castiga ahí al frente de su amigo? ¿Cierto? Sentimos vergüenza. Pero cuando nosotros entendemos ahora que somos grandes, podemos comprender que la disciplina siempre ha sido necesaria. Porque el ser humano cada vez, ¿cierto?, que quiere, se desbanda, camina a lugares incorrectos. Ahora, en segundo lugar, la disciplina también nos hace traer frutos. Miren, el 11 de Hebreos 12 dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Pareciera ser que el autor de Hebreos sabía lo que estaba hablando. Al contrario, es dolorosa, dice, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Se dan cuenta? Nadie quiere recibir la disciplina del Señor porque es dolorosa, pero traerá fruto. Cuando un hombre o una mujer entienden que Dios los ama y que ese Dios amoroso, bondadoso, quiere corregirlo, en algún momento eso traerá su fruto. Si usted es hoy día la mujer y el hombre que es porque también alguien detrás de usted tuvo disciplina porque lo amó. Ahora, ¿cómo nos corrige el Señor? A Israel del norte la corrección era precisamente la invasión, porque ya no entendían
lo que estaba pasando, no entendían lo que Dios les quería enseñar a través de Oseas. Ahora, ¿cómo nos disciplina el Señor a nosotros? También a través de pruebas. Muchas pruebas que nosotros vivimos en nuestro día a día también es parte muchas veces de la disciplina del Señor. Porque no todas las malas que nosotros pasamos es porque también Dios quiere que pasemos. ¿Cuántos de nosotros estamos en momentos difíciles también por nuestras malas decisiones? ¿O no? ¿Ha tomado alguna mala decisión alguna vez? No mire para el lado. ¿Cierto? No. Cada uno de nosotros hemos tomado malas decisiones. Pero ¿saben qué? Dios en esa corrección que nos hace, nos vuelve al redil y nos vuelve a amar. Porque nos ama. ¿Cómo Dios también nos corrige? A través de su palabra. Allí está la palabra del Señor para corregirnos. Señor, ¿qué decisión tengo que tomar en esto? Ahí está la palabra. Señor, ¿con qué me tengo que casar? ¿Qué tengo que hacer? Allí está la palabra. O sea, la palabra de Dios es la que nos corrige. ¿Y cómo nos corrige también? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos habla y nos convence de pecado cuando nos equivocamos. Yo siempre me voy a acordar de una profesora que tuve, hermanos, que era la más odiada del colegio, del liceo. No la voy a nombrar porque a lo mejor todavía está viva. Y aquí hay hartas profes, entonces no quiero meterme ahí en lo... Pero ¿saben qué? A pesar de todo como ella era y cómo no la querían, fue de la única profesora que yo me acuerdo, porque con ella fue con la que yo aprendí. Ella era profesora de lenguaje, me acuerdo. Y pareciera ser que la corrección cuando uno es adolescente no le gusta mucho, pero cuando uno va viendo los frutos en el camino y cuando ya pasa el tiempo, está grande, puede decir, realmente me sirvió que esa profesora fuera así con uno, porque aprendí. No había otra forma. ¿Cuántos de nosotros hoy día a lo mejor miramos el tiempo atrás y decimos, qué bueno, Señor, que no respondiste esa oración? O qué bueno, Señor, que me corregiste en el momento preciso y correcto. Aprecia, hermano, la disciplina del Señor como parte de su amor. Si entiendes que Dios te ama, tendrás un corazón corregible. ¿Cuál es el problema? Que cuando ya no tenemos un corazón corregible, no hemos entendido cómo Dios nos ama. Y en tercer lugar, el amor de Dios se muestra restaurando nuestra vida. Miren, hermanos, del capítulo 1 de Oseas al capítulo 2, al capítulo 3, pasaron muchas cosas. Usted se imagina lo que pudo haber pasado con Gomer y con Oseas. Esta esposa de Oseas que Dios le pidió que se casara, volvió a sus antiguas andanzas. Volvió, cierto, a caer en pecado. Volvió atrás, tal cual Israel lo hizo. Volvió a cometer lo mismo de la cual Oseas la había sacado, o Dios la había sacado. Pero ¿saben qué? Esta historia no se cierra ahí. Miren, en medio de todo esto, ustedes saben que en el tiempo antiguo las mujeres también eran compradas, eran esclavas de los hombres poderosos. Y Oseas y Dios tenían un diálogo importante. Y en el capítulo 3, versículo 1, miren lo que dice. Entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa. Miren cómo va la historia. Gomer se va de la vida de Oseas, vuelve atrás. Después de ser su esposa, quizás la gente hablaba por ahí y Dios le dice, ve y ama otra vez a tu esposa. Aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Miren qué hermoso el amor de Dios. Qué hermoso ver esta historia, cómo Dios amaba a su pueblo, aún a pesar de las infidelidades. Aún a pesar de todo lo que el pueblo hacía, Dios le ordena a Oseas volver a recuperar a su esposa para poder ilustrarle a él
cómo es que Dios ama a su pueblo y nos sigue amando a nosotros. Es por eso que el amor de Dios no depende de nosotros, sino que nos ama porque Él es amor. Nos ama porque el amor depende de Él. Miren lo hermoso, sí, del versículo 2. ¿Qué hizo Oseas? Porque, ¿qué hubiera hecho uno, hermanos? No, de nuevo, 2 veces, Señor. 2 veces. Me voy nomás. Fuera Oseas, desaparezco a lo mejor. Pero miren lo que dice el versículo 2. Así que la recuperé, dice Oseas, pagando 15 piezas de plata, 220 kilos de cebada y una medida de vino. Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones con nadie, ni siquiera conmigo. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. O sea, probablemente Gomer había regresado a su vida anterior y estaba en una situación de esclavitud. O sea, le fue mal a Gomer, le fue tan mal que alguien pareciera que se adueñó de esta mujer y estaba en subasta. Y Oseas en medio había escuchado el rumor de que estaban vendiendo a su esposa. ¿Y qué es lo que hace él? Va y compra a Gomer con 15 piezas de plata, una cebada y vino. Ahora, esto no era una cantidad exorbitante, pero era una cantidad para los tiempos de mucho dinero. Y no solamente Oseas compró la libertad de Gomer, sino que volvió a dignificar su vida. Volvió para amarla como un esposo fiel y leal amaría a su esposa. La volvió para restaurarla al hogar donde ellos se encontraban. Ahora, la consecuencia por la desobediencia estaba presente, pero Dios es alguien que restaura y alguien que redime. Amén. Dios es alguien que restaura y redime. Hermanos, hay uno que pagó un precio más alto por ti y por mí. Hay uno que pagó un precio no con vino, no con monedas, sino con su propia vida para poder comprar tu libertad, para poder comprar tu vida y restaurarte. Aun cuando tú estabas lejos, Jesucristo en la cruz del Calvario fue y pagó allí en la cruz tu vida y la compró a precio de sangre. Hermanos, la ilustración de Oseas es el fiel reflejo de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Porque tú y yo estábamos lejos de Dios, muertos en delitos y pecados, pero Él pagó un precio para comprar tu vida. Pero miren, la redención no estaba completa. ¿Cómo se iba a quedar Israel? Sin rey. ¿Qué más? El 4. Sin rey, ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. O sea, no iba a quedar absolutamente nada. O sea, el escenario era desastroso. Pero el 5, miren, y esto es completamente revelacional porque tiene que ver con la figura de Cristo. Dice, pero después el pueblo volverá. ¿Cómo dice el pueblo? Volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David, su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. ¿Qué es lo que está diciendo Dios a través de Oseas? Que este pueblo se iba a quedar sin rey, sin príncipe, sin nada, pero que un día ese pueblo volverá. Y de la simiente, de la descendencia de David, aparecerá su rey. ¿De quién estaba hablando Oseas? De Jesucristo, el Señor. La esperanza para Israel y para nosotros es Jesucristo el Señor. Por eso que la iglesia debe entender que el amor de Dios está centrado en Cristo. El amor de Dios está centrado en Él. El amor de Dios no está centrado en tus méritos, en lo que hagas o en lo que no puedes hacer. Porque aunque tú lo hagas bien o lo hagas mal, no alcanza para comprar el amor de Dios. Porque el amor de Dios lo compró aquel en el madero.
¿Se dan cuenta? Entonces entendemos esta vida entendiendo que Cristo nos amó primero. Y Él quiere restaurar nuestra vida, como restauró la vida de Gomer y restauró al Israel. Hermano, reconoce dónde estás. Y si necesitas restauración, ve al Señor. Porque el amor de Dios está centrado en Cristo para restaurarte. Y recibe el amor sin reservas de parte de Él. Amén. Termino esto. Hemos visto cómo Dios nos ama a pesar de nuestras infidelidades. Amén. Nos corrige con amor, como corrigió a Israel, pero también nos restaura con su gracia. Esa gracia inmerecida y restauradora y que transforma. Y quiere que experimentemos la restauración y la redención. Así como Oseas redimió a Gomer, ¿cierto?, con ese dinero, así Cristo redimió a su iglesia a través en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?